Seguramente todos hemos escuchado este dicho de borrón y cuenta nueva, o tal vez escribir la historia en una nueva página, de sacar una página que está estropeada y comenzar a escribir una nueva historia. Sin duda alguna que el ser humano anhela siempre estas nuevas oportunidades. Cuando algo no ha salido bien, cuando hemos fracasado, necesitamos creer en una nueva oportunidad. Por ejemplo, una persona que se acaba de divorciar tiene el derecho y la oportunidad de rehacer su vida. Y en todo orden de cosas, a tal punto que incluso la Biblia en el plano espiritual señala que cuando Cristo venga, nos dará una piedrita blanca y allí un nuevo nombre que representa una nueva vida. En la historia de Jacob ocurrió exactamente lo mismo, a través de un episodio en el Génesis muy especial, en donde Dios no solamente restaura su vida, sino que incluso le cambia su nombre, de Jacob a Israel. Acompáñame en este capítulo de Lecciones de la Biblia para que podamos apreciar ese amor y misericordia que Dios tiene para cada uno de nosotros y su deseo de restaurarnos el día de hoy. Esta semana, Jacob Israel. Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Génesis capítulo 32, versículo 28. Ya estamos dando inicio a un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia. Y en primer lugar agradecer a cada uno de ustedes que hace parte de este lindo programa donde estamos estudiando la palabra de Dios. En cada temporada una temática distribuida en 13 capítulos, 13 lecciones donde vamos a estar aprendiendo de la palabra de Dios todos juntos. Por supuesto, a nuestros amigos que entran en contacto a través de las redes sociales, del correo electrónico de Nuevo Tiempo. Muchas gracias por todos los mensajes que hacen llegar, que nos escriben, sus pedidos de oración, los cuales nosotros estamos también orando por cada uno de ustedes. Nuevamente queremos dar la bienvenida al pastor Eduardo Estudillo. Gracias, pastor Eduardo, por acompañarnos ya en este 10º capítulo. Ya nos queda poquito ya para ir terminando el libro de Génesis. Gracias, pastor. Así, ha sido una linda experiencia estar estudiando el libro de Génesis y para su servidor, al estar aquí al lado de la universidad, tener este privilegio de acompañarles ya por tercera vez en este repaso de esta lección. Y agradecemos, sabemos que la agenda es bien apretada de todas las funciones ahí en la universidad, pero ahí el pastor se hace el tiempo para estar con nosotros y a la vez te agradecemos a ti que también te haces el tiempo para dedicar a través de la televisión, a través de tu dispositivo móvil, para estudiar la palabra junto a lecciones de la Biblia. Así que vamos a estudiar, ¿te parece? Vamos a abrir la palabra de Dios y para eso vamos a invitar para que el Espíritu Santo nos acompañe aquí desde los estudios y por supuesto que también esté allí junto contigo. Querido Dios y Padre, gracias te damos por la oportunidad nuevamente en esta nueva semana de abrir tu palabra, de estudiar el maravilloso libro de Génesis, donde encontramos historias que nos llevan, Señor, a hablar, a meditar acerca de la fe, de la fidelidad, acerca del arrepentimiento y del perdón que solo tú nos puedes dar. Gracias, Señor, por tu plan de salvación, por la oportunidad que nos das de poder abrazar la salvación por medio de la fe. Bendice a nuestros amigos, bendice a las familias las cuales representan y pedimos que te quedes con nosotros en esta hora que abriremos tu palabra. Lo rogamos en el nombre de Jesús.
Amén, Señor. Amén. Amén. Muy bien, pastor. Vamos entonces al capítulo 32 de Génesis. ¿Recuerdas que ayer, la semana pasada, el capítulo anterior estuvimos hablando cuando Jacob sale de la casa de Labán? Es un gran campamento. Así es. Y resulta que ahora va de camino y Jacob sabe que hay algo pendiente, hay algo inconcluso en su vida, que por más que el ser humano evite por años cierta situación, tarde o temprano tiene que enfrentar esa situación. Y era su relación quebrantada con su hermano Esaú, ¿no? Y dice la palabra de Dios a partir del capítulo 32, verso 3, que envió Jacob mensajeros por delante al encuentro de su hermano Esaú, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y dice el texto o la historia que los envió estos mensajeros diciendo que el siervo Jacob, tu hermano, tiene muchas posesiones y que como señal de arrepentimiento o reconciliación, primero es llamado tu siervo, pero también está dispuesto a darte, brindarte muchas riquezas. Cuando vuelven los siervos, ellos llegan con la noticia y le dicen: Jacob, tu hermano tiene 400 hombres, o sea, un mini ejército, dispuesto a matarte. No quiere ganado, no quiere riquezas, lo que quiere es tu vida. Ya no puede evitar, tiene que confrontar. Y el texto comienza diciendo: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro unos ángeles de Dios. Dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este, y llamó a aquel lugar Mahanaim. ¿Cómo enfrentar lo inevitable? ¿Cómo enfrentar el temor? Hubo temor, continúa la historia, ¿no? Hubo gran temor en Jacob. Pero qué interesante, Eduardo, que el texto comienza, esta parte de la historia, que ángeles vinieron al encuentro de Jacob, que sus pasos, yo estaba pensando, ¿no? Que cuando Dios le habla a Moisés, dile al pueblo que el ángel del Señor irá delante del campamento. Tal vez estos ángeles vienen para anticipar los pasos de Jacob, tener esa garantía de que por muy difícil que sea lo que haya que enfrentar, Dios está a nuestro lado, los ángeles están a nuestro lado, y hay muchos salmos que hablan de la obra de los ángeles a nuestro favor, que acampan alrededor de los que temen a Dios. Es distinto enfrentar pruebas, dificultades, sabiendo que Dios está de nuestro lado o teniendo esa duda si Dios realmente va a estar de mi lado. Creo que desde la existencia del pecado el temor nos ha acompañado. Adán dice que él tuve miedo y me escondí. Y así podemos ver que a lo largo de siempre está el temor y es natural, es propio del hombre, es fruto del pecado el tener temor. Es algo natural. Si nos vemos enfrentados, y creo que muchos de nuestros amigos, tú mismo te has visto enfrentado a una situación difícil y tener temor, insisto, es algo natural. De hecho, puede ser hasta el mecanismo de autodefensa. Así es, justamente. Que tenemos incorporado eso ocurre con, justo iba a decir eso, un animalito. ¿Qué es lo que pasa? Un animalito cuando se ve enfrentado a una amenaza, reacciona y esa huye. reacción le permite huir y salva su vida. Pero el animalito tiene algo bien especial, que estudios así lo señalan, que pasado el momento de la aflicción y la prueba, él sigue respirando como si nada y se olvida de lo que pasó y sigue su vida normal. En cambio, el hombre piensa y está ahí, a veces lo persiguen aquellos fantasmas, por así decirlo, esos temores están ahí. Entonces, es a quién voy, a quién recurro cuando tengo temor. Y creo que aquí, ya a la altura de la vida de Jacob, él nos enseña algo y dice, versículo 9, luego dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra. Entonces, esto nos demuestra aquí en el versículo 9 del capítulo 32, cuán importante ir y consultar a Jehová cuando tenemos temor. ¿A quién vamos a ir? ¿A quién voy a ir? ¿A quién voy a recurrir? Y aquí nosotros aprendemos que
tenemos que ir a Jehová, tenemos que ir a Dios. Dios está ahí para poder sostener, para poder ayudar. Entonces, el instinto, por así decirlo, natural que debiera llegar a tener todo cristiano debiera ser que en un momento de temor y de crisis, ¿a quién voy? ¿A quién recurro? A Jehová, a consultarle a Él. Y humilló su rostro, y expresión en la Biblia permanentemente dice, y humilló su rostro para consultar a Jehová. E hizo pregonar ayuno, Josías. Entonces, y así hay muchas otras experiencias donde tienen temor, y el temor nos hace y nos debiera hacer instintivamente para el Hijo de Dios debiera ser consultar a Jehová. Refugiarnos en Dios. Ujú. Ahora, qué interesante que el texto comienza y dice que siguió su camino, pero encontró o hizo un campamento de Dios, el Mahanaim. El tener un campamento, ángeles acampando en la habitación de nuestros hijos, en nuestra habitación matrimonial, en el hogar, donde quiera que vayamos, que el ángel de Jehová acampe. Entonces no significa que no vamos a tener temor. Y como tú bien decías, el temor nos va a llevar a confiar aún más, a clamar. Literalmente el verso 11, líbrame ahora de manos de mi hermano, de manos de Esaú, porque le temo. Alguien podría decir, oye, pero los ángeles vinieron, Mahanaim, el campamento de Dios, ¿y aún sientes miedo? Y esa es una fe presuntuosa, que no reconoce que nuestras emociones son válidas para Dios. Él llora fuera de la tumba de Lázaro por las emociones que provocaba la muerte y la incredulidad del resto de las personas. Claro. No por la muerte de su amigo, sino por cómo las emociones y el Señor las valida. Ahora, cuando éstas nos frenan, cuando el temor me hace no querer orar, decirle a Dios, pero Señor, te dije, reclamar, ahí la emoción pasa a una acción nociva para nuestra relación con Dios. Entonces, pedir y reconocer y buscar ese campamento de Dios, de los ángeles en nuestra vida, en nuestro camino. No obstante, el clamor de Él es, líbrame ahora de mano de mi hermano. Y Él comienza ahora a reclamar las promesas, porque tú me has dicho, Él le dice, Señor, no sea que venga, mate a mujeres e hijos. ¿De qué está preocupado? No solo de su vida, sino también su preocupación es que el propósito por el cual Dios lo restauró, lo perdonó, le mostró el sueño de la escalera, era porque él era también Jacob, hijo de la promesa. Él era que sus hijos iban a conformar las 12 tribus de Israel. Entonces cuando él dice, no vaya a ser cosa que mi hermano no solamente me mate, sino también a las mujeres, a los hijos, y estaba preocupado tal vez del plan mayor, ¿no? Del propósito que Dios tenía, las promesas que Dios le había dado, y estaba reclamando ahora también que se pudieran cumplir en su vida. Había un temor fundado, había un temor bien fundado, porque muchos que pueden tener temores infundados, preocupaciones, y muchas de las preocupaciones que tenemos son por cosas que creemos que podrían suceder. Y esto de hecho, él creía que podría suceder algo, pero tenía un fundamento detrás, entonces estaba ese temor. ¿Sabe? Vino a mi mente este salmo, que es una oración de David, donde David comienza así, Salmo 86. Inclina, Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, Jehová. Y él comienza en esta, es una oración de aflicción porque venían a tomar su vida también. Entonces es una oración de bastante aflicción, pero durante esta oración donde él va teniendo esta comunión con Dios, se va desahogando con Dios, finalmente, miren, paso a los últimos versículos de este salmo y dice así, haz conmigo señal para bien y véanla todos los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Entonces él termina su oración confiado en que Dios le escuchó. Tal vez no vio que los enemigos ya no estaban, que no iban a venir, que no iban a hacer nada en contra de su vida, pero en la oración él se desahogó con Dios y se sintió en paz. De ahí es que la oración es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como si este fuera un amigo, ¿no es cierto? Es dejar nuestras preocupaciones en Él, descansar en Él.
Y esa es la Alcanzar la experiencia. promesa por fe. Claro, por fe. No, no la vemos. No está ahí la respuesta, pero confiamos en que Dios va a responder. Entonces aquí había un temor fundado, no solamente por su vida, sino que por el cumplimiento de la promesa. Y él va a buscar al Señor para poder descansar en Él, y sabiendo que no tenía otra opción, sino que confiar simplemente en Dios. Eduardo, y podríamos hacer un ejercicio con nuestros amigos ahí desde el verso 13 al verso 21. Yo les animo a trazar una línea, literalmente con un lápiz suave, ¿no? Ahí sobre el verso 13 una línea. Porque aquí hay algo bien interesante a destacar. Comienza el versículo 13 donde dice, durmió allí aquella noche. Y el verso 21 dice, pasó pues el regalo delante de él y él durmió aquella noche en el campamento. Entonces alguien dice, ¿cómo estás? Mal, no pude pegar un ojo anoche. Tal vez de una preocupación o de un temor. Claro. Pero de alguna forma, este verbo que se repite o que inicia una idea y la cierra, está hablando o está conectando con que en el camino de Jacob hay un campamento de ángeles. Hay temor, hay preocupación por él, por su vida, por la vida de su esposa o sus esposas, sus hijos. Pero de alguna forma hay el cristiano que es perseguido, que está pasando por dificultades, puede dormir. Pero también aquí hay otro elemento importante a destacar, que él envía no a uno, a varios mensajeros. Y si alguno se encuentra con Esaú, el mensaje era, mi siervo viene tras de mí. Y fíjate, por ejemplo, que la intención, dice el verso 20, y diréis también, tu siervo Jacob viene detrás de nosotros. Pues Jacob pensó, apaciguaré su ira con el regalo que va delante de mí y después veré su rostro. Quizás así me acepte o me perdone o me deje vivir. Y ahí durmió, dice. Entonces, Jacob confiaba en Dios, había visto el campamento de ángeles, no obstante sentía temor. Y de alguna forma él intenta poner de su propia forma, de su propio método, para apaciguar a su hermano. Da la impresión que logra dormir, pero no era suficiente. Y vamos a ver después en el siguiente bloque que algo faltaba y tenía que ver con Dios. Él está pensando en su hermano, pero algo le faltaba para con Dios. Pero qué interesante esto, ¿no? Que aún en medio de la aflicción, el cristiano puede dormir. Puede descansar perfectamente. Él crea esta estrategia, ¿no es cierto?, de regalos, estar enviándole Que humanamente regalos. es lo más lógico, ¿no? Claro, comprar el perdón. Él crea esta estrategia para poder alcanzar misericordia de parte de su hermano, aplacar la ira de parte de su hermano. Y esta estrategia, habiendo él confiado, porque antes él había consultado a Jehová, había tenido sueños, Dios le había mostrado, entonces él logra dormir, logra descansar. Y creo que esa es una experiencia que muchos podríamos llegar a vivir si hacemos de Jesús alguien real. El problema no desapareció. No, el problema no desapareció, estaba ahí. Y vuelvo al salmo que leí. Gracias Dios te doy porque me escuchaste, porque te inclinaste a mí y me escuchaste. Entonces es confiar de que Dios va a responder. Todavía el problema no ha desaparecido, pero confiar que Dios está conmigo en medio del problema, en medio de la dificultad. Y eso nos puede permitir dormir confiados. Así es. Qué maravillosa promesa, ¿no? Cosas prácticas para nuestra vida, a pesar de lo que estemos viviendo, del problema que estemos enfrentando o de la inminencia de alguna situación que la hemos evitado hace tiempo, pero que tarde o temprano va a llegar o que debemos enfrentar, saber que los ángeles de Dios acampan alrededor de sus hijos, saber de que hay promesas que Dios nos ha dado, que tenemos un propósito, pero que a pesar del problema podemos confiar en Dios y dormir, clamar a Dios al acostarnos y al levantarnos, confiar en su gracia y su misericordia. Pero algo aún faltaba en la vida de Jacob. Una restauración total, un cambio, una nueva vida que incluso podría influir, o su hermano Esaú también la podría percibir. Vamos a hacer un alto y al regreso continuamos con la historia de Jacob.
Y ya estamos de regreso agradeciendo a cada uno de ustedes el continuar aquí en Lecciones de la Biblia. Si por alguna razón es primera vez que usted se está sumando a nuestra programación, bueno, te invitamos a que cada semana estés atento a la emisión de Lecciones de la Biblia a través del canal Nuevo Tiempo. Y para que no te pierdas todo lo que ya hemos estudiado a través del Génesis, las lecciones pasadas, por supuesto, te invitamos a nuestra plataforma de YouTube. Allí en Nuevo Tiempo Chile vas a encontrar no solo este programa, muchos programas para poder acompañarte ahí en tus dispositivos móviles. Por supuesto, déjanos un comentario desde dónde nos estás sintonizando, desde dónde nos estás mirando. Así que desde ya, muchas gracias por sus mensajes y por supuesto también sus saludos. Pastor, algo faltaba, ¿no?, en la historia. ¿Cuántas garantías Dios le dio? Los ángeles, el sueño, las bendiciones, la gran cantidad de personas que acompañaron y salieron con Jacob. No obstante, él tenía un temor, tenía una aprensión, a tal punto que él divide a la gente, ¿no? Divide el campamento. No vaya a ser cosa que mi hermano, si viene y ataca el campamento, sobreviva. Yo creo que está preocupado no solamente de su protección, sino también del desarrollo del linaje, del desarrollo del plan que Dios le había a través de sus ancestros, de sus padres, sus abuelos, las promesas del pacto. No obstante, al atravesar un río, él le dice a sus esposas, sus hijos, su núcleo: ustedes vayan por este camino, yo me quedaré acá solo. Y en medio de la noche, ¿no? Yo me imagino de esas noches sin luna, sin nada de luz, donde uno extiende la palma de la mano y en plena oscuridad no ve nada, ni siquiera la propia mano. Dice la Biblia que él sintió, verso 24, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. ¿Qué habrá pensado Jacob? Este es mi hermano, uno de los 400 que andan con él. Pero él da la impresión que no reconoce en primera instancia al varón y comienza a luchar, a pelear como si estuviese simplemente defendiendo su vida. Pero luego algo ocurre, ¿no?, en esta lucha tan especial en la vida de Jacob. ¿Qué es lo que ocurre ahí y realmente con quién estaba peleando? Es interesante y nuevamente se repiten aquí ciertas expresiones, porque él estaba aquí peleando con el ángel de Jehová. Estaba él sin saber con quién estaba, como tú lo decías, pastor, aquí él creyendo que ya sea su hermano o alguien que venía, él se enceguece y está ahí, pelea y pasa toda la noche. Y es literal esto, toda la noche ahí en una lucha, en una batalla donde ambos terminan cansados, hay un agotamiento de aquí, y especialmente Jacob ya, pero llega un momento en donde él se tiene que rendir. Y hay una expresión que utiliza Elena de White donde dice ella que la victoria es segura cuando se rinde el yo al Señor, en relación a la experiencia aquí de Jacob, que cuando él se dio cuenta con quién estaba, entonces él rinde el yo. También había muchas cosas detrás de él, de esta experiencia donde él necesitaba tener la seguridad del perdón, la seguridad de la bendición, que siempre lo perseguía esto, él por cómo la tomó y todo, y él sentía y había visto que Dios lo bendecía, pero habían inseguridades, y esas inseguridades lo perseguían. Pero cuando él venció el yo, logró vencer el yo y el yo entregárselo a Dios, entonces viene la bendición, Entonces él literalmente dice aquí la Biblia que luchó con Dios y venció. Entonces me llama mucho esa expresión, que él luchó con Dios. Le dice aquí versículo 26, no te dejaré si no me bendices. No te soltaré hasta que me des la bendición.
Entonces aquí vemos que hay un deseo de parte de él de poder tener la bendición. Dios le había demostrado durante muchos años, a través de diferentes formas, de que él era bendecido, pero habían inseguridades en él. Él necesitaba de alguna u otra manera una confirmación real de que la bendición realmente estaba. ¿Recuerdas cuando Jesús toma a Pedro y le dice, ¿me amas 3 veces? Está conectado con su precedente, con la actitud que tuvo Pedro de negar a Jesús, sin duda alguna. Aquí nosotros vemos, el verso 30 dice, Jacob llamó Peniel a aquel lugar porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Es decir, él siente que lo tocan y comienza a pelear. Esta escena inicia con Jacob no teniendo idea de con quién peleaba. No. Y después termina este episodio diciendo, vi a Dios cara a cara. Es decir, yo estoy imaginando cuando de pronto un padre está con su hijo pequeño y están jugando o están como peleando en un juego, ¿no? Se sabe claramente quién es el que tiene mayor fuerza. Se sabe claramente quién, si realmente fuera una batalla, quién ganaría. Pero por alguna razón, el padre contiene su fuerza, toda su fuerza, la hace similar, como que la homologa a la fuerza de su hijo para estar al mismo nivel y poder jugar, en el caso que es un juego, jugar con él. Tal vez los padres juegan a la lucha, ¿no?, con sus hijos. Dios podría haber hecho así. Si con un toque dice que se descoyunta el muslo, la cadera de Jacob, pero qué interesante que Dios lo lleva por un proceso desde sus propios temores hasta una restauración. Y esto yo le llamo cómo Dios nos lleva desde lo mental, lo espiritual y hasta lo sensorial. Él siente dolor, por cansancio tú mencionas, ¿no? Y Dios ahí conteniendo su poder por amor, pero también para que Él tenga una enseñanza. O sea, Dios desciende tanto con Jacob que él es como que se hace pasar por uno de los ejércitos de Esaú o por el mismo Esaú, de acuerdo a lo que estaba esperando Jacob. Y Jacob comienza a pelear. De pronto se da cuenta y le dice, suéltame. Dios podría haber zafado con todo su poder, pero le dice, entra en esta dinámica, suéltame porque raya el alba, porque verás mi rostro, porque sabrás quién soy yo, en otras palabras. Y le dice, no te dejaré hasta que me bendigas. Tal vez hasta ese punto aún creía que era Esaú o alguien de los enviados de Esaú, no te dejaré hasta que me des tu beneplácito, alguna señal de que me aceptas, me perdonas y no me vas a matar. Pero llega un momento en que el ángel de Jehová le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Jacob. Y no era para identificarse en medio de la oscuridad. Le está diciendo, yo soy un usurpador, un mentiroso. En otras palabras, dime cómo está tu vida. Y ya no será llamado Jacob, sino que ahora te llamarás Israel. Y yo creo que ese es el momento en que Jacob comienza a darse cuenta que el que peleaba no era una persona común y corriente, porque más que un beneplácito de perdón, de no me liquides, le está dando una oportunidad. Y el libro de Apocalipsis dice al que venciera, una de las victorias que están ahí en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, al que venciere le daré una piedrita blanca. Y en esa piedrita un nombre nuevo. O sea, aquí se da cuenta Jacob de que no simplemente a él se le está dando una nueva oportunidad para seguir viviendo, sino que se le está perdonando toda su vida. No solamente el robar la primogenitura, sino una nueva vida, un nombre nuevo que representa un nuevo comienzo. Yo creo que ahí él comienza y dice, el único que puede hacer esto es Dios. Y ahí es donde él le pregunta, ¿y cuál es tu nombre? Y Dios le responde, ¿por qué me preguntas cuál es mi nombre?
si siempre he estado contigo, si me viste en el sueño, si he acampado con los ángeles aquí, llamado Mahanaín, etc. Qué tremenda experiencia mental, espiritual, pero también sensorial. Mientras el dolor el cansancio, el dolor de cuando lo toca en la cadera, estar ahí batallando con Dios, con el Padre que mengua sus fuerzas, simplemente para que Él pueda entrar en un proceso no instantáneo, una secuencia, para que después Él se sienta una nueva persona. O sea, hay un cambio rotundo aquí, ¿no? Qué tremendo cómo Dios trata aquí a Jacob. Así es. Y estas son experiencias y promesas para nosotros hoy. Todas las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza. Y aquí vemos en todo lo que sucede, a mí me llama la atención la expresión de que él luchó con Dios y has vencido, porque has luchado con Dios. Y hoy para nosotros también, creo que en esa preposición con hay algo, porque podría ser luchó contra Dios, exacto. Pero no es contra, él luchó con. Y hoy en día nosotros tenemos esa tal vez experiencia, problemas, dificultades vamos a tener. Van a haber luchas, vamos a tener que tomarnos y el Señor nos quiere bendecir. Y en medio de los problemas, en medio de las dificultades, nosotros tenemos que aprender a luchar con Dios, con Él ahí, con nosotros, en medio del problema, en medio de la dificultad. Luchar con Dios en la vida. Y de esta manera el Señor también nos puede dar la misma experiencia que está ahí escrita en Apocalipsis, que dice que Dios nos dará una piedrecita blanca, dice, y en esa piedrecita blanca aquellos que serán redimidos, un nombre nuevo. Entonces la experiencia de Jacob se replica para nosotros hoy. Y es una invitación para que todos aquellos que están pasando por problemas y dificultades aprendan a luchar con Dios. Y luchando con Dios, también recibiremos la misma bendición, recompensa, incluso de tener un nombre nuevo y ser bendecidos, disfrutar de la bendición de Dios. El capítulo 33 continúa y dice, alzó Jacob sus ojos y vio que venía Esaú con 400 hombres. Entonces repartió él los niños entre Lea, Raquel y las 2 siervas. El verso 3 dice, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y echándose sobre su cuello, lo abrazó y besó. Los 2 lloraron. Después Esaú levantó sus ojos, vio a las mujeres, a los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Son los niños que Dios ha dado a tu siervo, dijo Jacob. Por un lado, hemos tenido las cámaras puestas en la vida, en la escena con Jacob, pero no hemos hablado que cuando Dios actúa en la mente, en el corazón de Jacob, hay una mudanza, un cambio de su nombre que representa su vida, su restauración. La pregunta es, no lo dice la Biblia, es el silencio de la Biblia, pero claramente vemos aquí que Dios también está trabajando en ese corazón que por años tuvo rabia, rencor, sed de venganza, a tal punto de querer matar a su hermano. Pero cuando ve que Jacob se postra 7 veces, él viene y lo levanta, lo abraza, lo besa. Qué interesante cómo Dios, su influencia, su intervención, la obra del Espíritu Santo, no solamente es para con los hijos, para el cambio, la santificación, sino también puede actuar en otras personas, ¿no? Así es. Entonces me imagino, ellos crecieron juntos, se amaron desde pequeñitos. Yo veo hoy a mis hijas, gracias a Dios, ellas nunca yo las he visto discutiendo, peleando entre ellas, no, gracias a Dios no lo he visto. Pero me impresiona cómo se despiertan juntas y se duermen juntas ahí. Ahora por primera vez están durmiendo en estos últimos meses en piezas separadas. Pero desde que se levantan hasta que se acuestan no dejan de hablar. Hablan todo el día, no sé de dónde sacan tanto tema de conversación, tantas cosas, y hablan y se ríen y ríen y ríen.
Me imagino que esa era la situación que vivió Esaú junto a Jacob por muchos años. Muchos años. Era una relación linda entre hermanos. Y ahora, al ver todo lo que había sucedido, uno queriendo matar al otro, Ujú. tantos sentimientos, tantas cosas que los persiguieron. Pastor Joel, cuán linda es la reconciliación. Y aquí esto es lo que ellos viven. Así es. Reconciliarse, perdonarse, olvidar. Por eso es que me emociona este versículo, porque pienso en la relación que tengo con mi hermano, en la relación que tienen hoy mis hijas, y tal vez cuántas personas necesitan reconciliarse, así como ellos se reconciliaron. Se besaron, dice que hubo un abrazo, se colgó en el cuello del otro y los dos, dice, lloraron. La verdad es que me emociona, me emociona. Y es bonito porque Saúl le dice, ¿y qué son todos estos grupos? Todas estas riquezas son para ti. No, yo ya tengo mucho, y el Señor me ha bendecido, dice Saúl. Y Jacob replicó, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia a tus ojos, acepta mi regalo, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanta bondad me has recibido. Ajá. He visto el rostro de Dios. ¿Te imaginas tú una persona que quiere matar a otra o una persona que quiere matar a su propio hermano? Es ver el rostro tal vez del enemigo de Dios. Sí. Pero Jacob, que estaba preparado para eso y que tal vez se había preparado lo dice el texto, ¿no? Para apaciguar la ira de su hermano, pero cuando lo ve dice que ve el rostro de Dios. Y me imagino que como Jacob estuvo la noche anterior luchando con Dios, cuando estuvo con esa experiencia espiritual, él siente entonces también que estaba reflejando a Dios. Ujú. Este es un llamado también, ¿no? Cuando tenemos y enfrentamos problemas, dificultades, especialmente familiares. La pregunta es, ¿estoy reflejando a Dios? No estamos exentos de problemas, de altercados familiares, pero ahí es donde uno tiene que buscar un encuentro con Dios, una restauración divina, para que cuando volvamos a abordar la situación en familia, al menos las partes estén dispuestas a reflejar el carácter de Dios, a hablar con las palabras de Dios, a mirarnos con los ojos de Dios. Y eso ocurre en cualquier familia, incluso hasta en la familia espiritual, que es la iglesia de Dios. Linda historia, pero aún no acaba. Hacemos nuestro último alto y ya regresamos aquí en Lecciones de la Biblia. Hola amigo, ¿te preguntas cuál es el sentido de la vida? Necesitamos tener un propósito, una razón por la cual valga la pena vivir. Y si no es así, ¿para qué luchar por la vida? En esta guía de estudio hallarás la razón de nuestro existir. Te invito a solicitar evidencias que te ayudará a entender lo que Dios quiere para tu vida. Escríbenos a los números que están apareciendo en tu pantalla o a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Estaremos esperando por ti. Y ya de regreso queremos agradecer, por supuesto, la compañía que cada uno de ustedes tiene para con Lecciones de la Biblia. Y a modo de gratitud, de agradecimiento, si usted nos sintoniza a través de la TV Nuevo Tiempo aquí en Sudamérica, bueno, ahí están los lindos materiales. Usted acaba de ver el correo electrónico, el número telefónico correspondiente a cada país para que pueda solicitar estos lindos cursos, materiales o guía de estudio para poder aprender un poquito más de la palabra de Dios. Y recordarles, por supuesto, que Lecciones de la Biblia usted puede vivirlo en vivo y en directo. Si tal vez en su ciudad, en su país, aún hay medidas protocolares, preventivas, bueno, te queremos invitar que te acerques
a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque cada sábado en nuestros cultos de adoración estamos estudiando estas mismas temáticas que estamos conversando en lecciones de la Biblia. Es decir, en cada Iglesia Adventista del Séptimo Día, los días sábados, se vive lecciones de la Biblia, pequeños programas donde grupos de amigos están estudiando toda la iglesia a nivel mundial, la misma temática, el libro maravilloso del Génesis, que le llamamos la escuela sabática, ¿no? Así que ahí invitamos a nuestros amigos también que puedan ser parte. Nuevamente, tal como lo decíamos el capítulo anterior, nos encantaría que aquí hubiese terminado la película, ¿no? Con la música más selecta, bonita, y las letras fin, y termina la historia de Jacob. Pero la Biblia continúa y muestra la realidad que aún aquellos que tienen un encuentro con Dios, que tienen una nueva oportunidad, una restauración, la garantía de que están haciendo la voluntad de Dios, que son los propósitos divinos, no obstante, seguimos con esto mismo de que Dios acepta las elecciones acertadas o equivocadas, y su propósito, sus caminos se van entrelazando con estas decisiones. Y en el capítulo 34 vemos allí algunas situaciones que ocurrieron en la vida de Jacob. Dina, dice el verso 1, la hija que Lea había dado a luz a Jacob, salió a ver a las hijas del país. ¿Qué fue lo que ocurre? ¿Cómo reacciona? Ahí partió, parece algo mal. ¿Y cómo reacciona Jacob? ¿Cómo reaccionan sus hijos? ¿Y de qué estaba preocupado Jacob? ¿Qué problema le podría traer en la tierra donde ellos estaban, ¿no? Así es. Y yo creo que esto aquí es una lección que podemos sacar. Primero, es que la Biblia muestra a aquellos de quienes nos comparte sus historias, sus vidas, como personas reales. No las maquilla. Son tal cual y no muestra a un Jacob idealizado justamente, donde esté lo bueno. No, así es. En esto se equivocó, esto lo hizo bien, aprendan de él. Y aquí esto es parte de aquello que nosotros podemos ver como una hija, la única mujer de los hermanos, ¿no es cierto? Dice, salió a ver a las hijas del país. Entonces, hoy en día, viendo y llevándolo a nuestros días, ¿cuánto riesgo puede tener un hijo de Dios, uno de nuestros jovencitos? Hoy en día vivimos y somos parte de una generación cuyos jóvenes tienen las mayores tentaciones que ha tenido cualquier otra generación a lo largo de la historia hasta acá. Somos de la misma generación, pero en nuestra generación no sufrimos tantas tentaciones como las que tienen nuestros jóvenes hoy. Como papás quisiéramos evitar que nuestros hijos vayan y accedan a ciertas páginas, accedan a ciertas informaciones, accedan a ciertas tentaciones, y tal vez es lo que hasta aquí Jacob había logrado con su hija. Controlar dónde iba, controlar a qué lugares accedía, y aquí ya vemos a una Dina más grande, estaba en edad para, siendo ella no habiéndose casado ni nada, ¿no es cierto? Va a mirar lo que hacen las hijas de este país. Entonces, al mirar, se expuso. Y no tan solo se expuso ella, sino que expuso entonces y sacó a relucir las pasiones más bajas también de sus propios hermanos, ellos al reaccionar frente a lo que le había sucedido a ella. Y me llama la atención finalmente aquí lo que dice Jacob con esto. Entonces dice versículo 30, cuando los hijos de él, Simeón y Leví, toman represalia por lo que habían hecho en contra de Dina. Dice, me habéis puesto en grave aprieto al hacerme odioso a los habitantes de esta tierra. Con todo lo que sucedió, partiendo lo que hace Dina de ir a ver a las mujeres de su misma generación en ese país, lo que hacen y la reacción que tienen sus hermanos frente a lo sucedido, dice, me pusieron en aprieto, me complicaron. Entonces vemos aquí a un Jacob reflexivo y todo, pero que se ve en aprietos frente a esto. Así que creo que aquí podemos sacar muchas lecciones.
como hijos también, de cuidar, porque tal vez las acciones que hacemos también pueden generar aprietos en nuestros padres, consecuencias. Tal vez a esto se refería Jesús, de que por más que la afrenta, el oprobio sea fuerte e injusto, somos llamados a poner la otra mejilla. Y aquí los hijos de Jacob tienden a hacer justicias por sus propias manos. El texto mezcla dos cosas bien interesantes. Dice que Siquem se enamoró de Dina, ¿sí? pero aún así abusó de ella. Entonces hoy en día el mundo, el abuso lo disfraza con amor, Claro. con búsqueda del placer, pero terminamos siendo vulnerados. No solamente me refiero en el plano sexual, en el plano espiritual, en el plano familiar, en las elecciones que tienen que hacer nuestros jóvenes, nuestros hijos, en donde vemos que, me llama la atención, se enamoró, pero eso suena bonito, pero aún así no fue por el conducto y el camino que Dios espera para una pareja que se enamora. ¿Cuántos de nuestros jóvenes o personas que nos están viendo dicen, sí, yo estoy enamorado, pero si hay alguna práctica de ese enamoramiento, de ese noviazgo que está contra los principios de Dios, no está muy lejos de la experiencia de Dina con Siquem? Y hablábamos de la reacción también ahí pero uno dice, es que es natural. Y si le tocan un pelo a mi hija, yo no sé qué haría. Y estamos hablando de un pastor, un anciano de iglesia, un hermano de iglesia. Yo no sé qué haría. Y el Señor nos dice, por más fuerte, y aquí Jacob tal vez, porque alguien podría juzgar a Jacob, sus hermanos tuvieron que defenderlo y el papá estaba preocupado de la afrenta social que iba a ocurrir. No está hablando de desplicencia por parte de Jacob, está hablando de una persona que sabe que reflejar el carácter de Dios requiere humildad y muchas veces poner la otra mejilla. Y el pueblo de Dios y el Hijo de Dios va a sufrir afrenta, oprobio y cosas que duelen en el corazón. La pregunta es, ¿cuál va a ser nuestra reacción? Tomar el teléfono, aló abogado, quiero devolver el doble, quiero contrademandar, quiero estrujar hasta el último centavo de esta empresa que me ha tratado mal, que me despidió injustamente. ¿Esa va a ser nuestra actitud? Y a eso se refiere Jesús tal vez con la actitud de Jacob de poner la otra mejilla, aunque el resto nos diga, oye, que eres tonto, oye, ¿por qué te dejas pasar a llevar? Son tus derechos, reclama tus derechos. Es interesante cómo la historia de Jacob tal vez nos muestra cómo debiéramos actuar, aunque naturalmente tal vez nuestra tendencia a actuar como los hijos de Jacob, ¿no? Entonces de aquí es que nosotros debemos saber, debiéramos de pedirle a Dios también mucha sabiduría para saber hasta dónde llegar, hasta dónde avanzar, hasta dónde ir. Porque si avanzo más allá, Pablo dice, podría terminar quemándome. Entonces, frente a aquello, entonces mejor evitar exponerse a la tentación, exponerse a traer afrenta, problemas para el resto que me rodea. Y aquí a los hijos presentes, pastor, cuán importante es. Dios les dé sabiduría para poder saber frenar, parar las cosas antes de. Dios nos dé sabiduría también para poder reaccionar. No es fácil, no es fácil. Hay algo interesante que, ya para ir cerrando las ideas, los minutos que nos quedan, el capítulo 35, Dios le pide a Jacob que haga lo mismo que hizo antes. Cuán importante es el hábito, ¿no? Aquí le dice, levanta un altar tal como en Betel, casa de Dios. Muchas veces nosotros debemos hacer aquello que hicimos anteriormente. Y estamos hablando del altar familiar. Luego de esta experiencia de Betel, un lugar donde Dios le había hablado, dice que partieron de Betel y cuando aún faltaba, ocurre algo bien interesante, que Raquel había tenido un mal parto, dice el texto bíblico. Nace su hijo, pero ella muere. Y su hijo, el cual fue llamado Benoni, Jacob le cambia el nombre, Israel ya a esta altura le cambia el nombre y le llama Benjamín. Nuevamente la historia podría haber terminado acá, una trágica muerte, pero con una muerte entre comillas, con una bendición, con un hijo. Y la historia de Jacob termina cuando uno de sus hijos, su hijo mayor,
toma como mujer a una de las concubinas, con Bila, que también le había dado hijos Claro. a Jacob. Y termina con, dentro de esta disfuncionalidad, porque somos pecadores, mostrando la naturaleza humana, mostrando las elecciones erradas, pero por otro lado, mostrando a un Dios que siempre quiere estar presente en la vida de sus hijos, por mucho que se equivoquen, para restaurar, para volver a levantar altares, para echar fuera los ídolos, para reflejar el amor y el carácter de Dios. De esto dependía, a pesar de los errores, de que viniera el Mesías a través de esta genealogía. Pastor, nos quedan poquitos minutos. Yo creo que es una historia muy, muy bonita de restauración, de perdón, de cómo Dios está en nuestra vida. Y sin duda alguna, para tomar decisiones para aquellos que ya hemos aceptado a Jesús, pero también el lindo grupo de amigos que tenemos que sintonizan lecciones de la Biblia, que están en eso, ¿no? Aprendiendo a conocer de Jesús y tomando decisiones de vida eterna. Así es, pastor. Y cuán importante es, y quisiera centrar tal vez la invitación final en lo que es la reconciliación, la paz, la seguridad y tranquilidad y felicidad que Dios quiere que tú tengas. Y no sé si tienes que acercarte o no, pero quiero invitarte para que tú puedas tomar la iniciativa para acercarte a alguien que tal vez tú sientas que incluso te ha dañado y tengas que acercarte a aquella persona que has engañado. Aquí vemos que esta reconciliación entre hermanos le trajo paz, tranquilidad, seguridad. Cuando estamos reconciliados con Dios, también podemos tener el perdón de Dios. Hay un canto muy pequeño que está basado en un texto bíblico que dice algo así como: ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Y la última parte dice: Dios no escucha la oración si no estás reconciliado. ¿Será que tal vez no ha habido paz en tu corazón, en tu vida, porque necesitas reconciliarte con algún hermano, con algún amigo, con algún ser querido? Me gustaría orar por aquellas personas que en esta hora necesitan reconciliarse con el prójimo y reconciliándose con alguien más. Sin lugar a dudas que tendrás reconciliación con Dios también. Así que si necesitas acercarte a alguien, toma la iniciativa para reconciliarte con esa persona, pues de esa forma también tendrás reconciliación con Dios. Así que ahí donde estás, me gustaría orar por ti. Amado Padre, en esta hora quisiera entregar a cada hijo, a cada hija tuya que está aquí mirando, para que tú le puedas guardar, darle fuerza, valentía, para que si hay iniciativas que tenga que tomar para poder reconciliarse con alguien, pueda tener la valentía de poder hacerlo. Y de esta manera encontrar aquella paz, aquella tranquilidad, aquella felicidad que entrega esa reconciliación con el amigo, con el prójimo, pero también contigo. Guárdales, cuídales, y guíales en todo para que esa reconciliación sea pronta y así pueda estar en paz con el prójimo y también obtener tu paz en su vida. Los entrego en tus manos de amor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Nos reencontramos en el próximo capítulo, la próxima semana. Nos vemos. Y por supuesto, queridos amigos, a cada uno de ustedes, muchas gracias, que Dios te bendiga y nos encontramos en el próximo capítulo de Lecciones de la Biblia.